Entonces ahí yo voy a seguir el numeral 8 es. Les decía, bueno, ahí voy a leer lo que dice el numeral 8. La Confederación de Congregaciones fue un paso cierto hacia el romanismo en el principio. ¿Sí? Antes de que precisamente, bueno, ya se había declarado la apostasía, pero este fue una de las cosas que al unirse las congregaciones o las iglesias locales, definitivamente era un paso más para ir hacia lo que es la iglesia romana, en ese sentido. Lo sería en el siglo XX, ahora, en el siglo XX, XXI, si lo practicamos nosotros. Los principios parecen ser inocentes en cuanto a ese tipo de organización de la iglesia patrocinadora, pero analizando bien desde el punto de vista bíblico, desde el contexto bíblico, el fin es amargo. ¿Por qué no escuchar a la historia pues y aprender, o sea, la historia de todo lo que ha pasado y hablar precisamente de acuerdo a lo que dice las escrituras? Es cosa común el día de hoy oír decir iglesias en marcha. Bueno, quizá aquí en este sector es poco tan común, diríamos, aquí en esta parte, en este sector, escuchar a la iglesia en marcha, pero ya en otros lugares se puede escuchar la iglesia que está en marcha. Pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿Por qué están cooperando? Según dicen ellos, o sea, los que abogan por esta iglesia patrocinadora. Pero preguntamos, ¿a dónde van marchando? Es la pregunta, ¿a dónde van marchando? Nosotros sabemos que la iglesia de Cristo definitivamente va con una ruta clara, efectiva, definitiva, pero va rumbo, o sea, todos los cristianos al cielo, porque es la iglesia de Cristo. Pero esta iglesia patrocinadora o esta iglesia que en el día de hoy, de hermanos que se llaman hermanos liberales, definitivamente estos van marchando hacia otra apostasía, diríamos siguiendo la apostasía. Entonces, mejor es ser una iglesia en línea, porque la palabra de Dios nos dice en ese sentido. Vamos a ver entonces Zacarías, capítulo 1, 16. Una iglesia en línea que una iglesia modernizada, o sea, así sería, ¿no? Vamos a ver Zacarías 1, 16. Zacarías está antes de Mateo. Capítulo 1, verso 16. Vamos a ver qué dice ahí. A ver, ayúdenme con la lectura del fin. Rapidito. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, a ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Ya, voy a leer de nuevo, ¿no? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. O sea, he vuelto otra vez, he mirado a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Qué está diciendo el texto? ¿No? O sea, ¿para qué se usa la plomada, por ejemplo, en el aspecto de construcción? O sea, el maestro, ¿para qué utiliza la plomada? Para plomar, para que quede en línea, ¿no es cierto? Las columnas, ya, para que quede nivelado, para que esté en un solo nivel. Para eso utiliza la plomada, ¿no es cierto? Porque si no, de otra manera quedaría virado, chueco, ¿no es cierto? Entonces no quedaría bien, y si estaría chueco no queda bien para seguir construyendo. Entonces, ¿qué tendría que echarse abajo esa mala construcción? Entonces,
Bueno, esto dijo el Señor. Entonces aquí, en cuanto a la iglesia, en cuanto a su pueblo, precisamente. Por ejemplo, cómo quería que sea su pueblo de Israel? Jerusalén, con su templo. ¿Cómo quería que sea? En línea, ¿no? Bajo plomada, bien, en- o sea, bien, ¿no? En orden, definitivamente. Es el propósito de Dios. Entonces, una iglesia en línea es mejor que una iglesia que está, como dicen los liberales, en marcha, ¿no? En marcha, buscando el modernismo, buscando otras cosas, definitivamente, y saliéndose del plano divino. Porque ese tipo de organización que hacen para coger y conformar la iglesia, o sea, la confederación de iglesias, en este caso, la confederación, mejor dicho, sí, pues la confederación de iglesias o de congregaciones que forman la iglesia madre, entonces no es bíblico. Por eso estamos estudiando este tema, porque tiene que saber cada cristiano que el propósito divino es uno y que el propósito humano sigue siendo otro. Ya, está fuera de línea, ¿sí? Está como lo que no estaba aplomado. No, eso estábamos diciendo aquí. Pero el propósito de Dios dice que esté bajo plomada. Por eso dice aquí el texto. Yo por tanto dice, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. He vuelto a mirar a Jerusalén y tendré misericordia de ella. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén, pero bajo línea, que esté en línea, así quiero, dice Dios, que esté, así quiero que sea, de esa manera debe ser. ¿Ya? Entonces, no hay duda que para la iglesia del Señor definitivamente debe estar así en línea, bajo plomada, ¿ya? O sea, no inclinar ni a un lado ni a otro, sino bajo el orden divino, bajo el Nuevo Testamento, bajo el propósito de Dios. Miremos un poco más adelante. Segunda Timoteo 1:13. A ver, lee, Tony. 1:13. Segunda Timoteo 1:13. Sí. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ya, gracias. Ahí dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el texto? En definitiva, entendiendo lo que dice aquí la palabra de Dios. O sea, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a Timoteo, por supuesto una carta universal, carta para que sea leída en todas las iglesias de Cristo, le dice retén la sana, o sea, retén la forma de las sanas palabras, que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y ya. Eso quiere decir entonces que él debía estar en línea también, Timoteo, de acuerdo al propósito divino. No inclinado ni a diestra ni a siniestra, no, ni a un lado ni a otro, bajo el orden divino, bajo el propósito de Dios. Por eso es que, vuelvo a repetir otra vez, el orden divino de Dios en cuanto a su iglesia quiere que esté así, en línea, en otras palabras. O sea, de acuerdo al propósito de Él, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al Nuevo Testamento. Pero la iglesia patrocinadora, la que conforman y que son parte de la iglesia, los liberales, entonces definitivamente ellos están siendo una iglesia humana, ya fuera del orden divino, ya no está en línea, está en desorden. Sin embargo, aunque digan cientos de veces que están bajo el orden divino, no lo están. Porque como ya les dije antes, al parecer, al iniciar ese propósito de organización, parece que no fuera mala,
parece que no fuera mala. Digo, no digo que no es mala. Digo, parece que no fuera. Pero definitivamente el fin es amargo. Es amargo. O sea, esa es la otra situación del caso. Si nosotros hace un rato estábamos diciendo para qué se utiliza la plomada, y si se construye una casa en un estado de mal, ¿cuál es el fin definitivamente? Puede caer. Se va a caer, o quizá tendría que hacer más inversión para poder nivelar y todo eso. Entonces, no está bien, ¿no es cierto? Pero de acuerdo al orden divino, Dios quiere que la iglesia sea de acuerdo a su propósito, al orden divino. Vamos a ver otro texto. A ver, pero no acabé de leer todito. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo y amor que es en Cristo Jesús. O sea, de acuerdo al propósito de Dios. Y aquí es mandamiento. Por ejemplo, manda a quien, a Timoteo le dice, el apóstol Pablo, te suplico en otras palabras, que retengas la forma de las sanas palabras. No podía salirse del orden divino. No podía decir otra cosa. No podía hacer otra cosa. Sino que de acuerdo al propósito que Dios había dado, se había enseñado. ¿Ya? Y ahí termina, dice que de mí oíste en la fe, el amor y en que es en Cristo Jesús. No podía, en cambio, cuando nosotros analizamos ya el punto de la iglesia patrocinadora, se salen del plano bíblico y hacen otras cosas que no es conforme al propósito de Dios. Ya no está en línea lo que se dice, ¿no? Vamos a leer otro texto. Está en Apocalipsis 2, 25 al 27. Apocalipsis 2, 25 al 27 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí que nos dice lo mismo. Es decir, cuando nosotros comparamos, ¿qué es una iglesia en marcha? ¿Qué es una? Es decir, el sentido de la iglesia en marcha que proponen los liberales definitivamente es cambios del propósito divino, aumentos, o sea, proyecciones, nuevos proyectos, innovaciones, claro, como dice el hermano, innovaciones, modernismo, ya, que se salen del plano divino para hacer otras cosas que ya no son mandadas por Cristo. Eso es. Entonces, en marcha dicen ellos, pero en marcha en el otro sentido. No en marcha con el fin de lograr definitivamente que de acuerdo al propósito divino de la iglesia siga siendo y sea la iglesia de Cristo realmente y con rumbo al cielo, ¿no? Porque es el propósito. Pero en cambio aquí ya no. Aquí tienen otros, hay cambios, hay el modernismo, hay muchas cosas que se suprimen para llevar a cabo. Lo que primeramente las iglesias de la que me estoy refiriendo, primero se inventan el error. Y ellos después quieren arreglar buscando en la Biblia, buscando compaginarla con la Biblia. Pero es imposible. Es imposible. No es posible inventarse el error y ahora sí buscar textos bíblicos que puedan favorecer al error. No hay, pues. En absoluto no hay. No es posible que, de lo que vuelvo a decir otra vez, de lo que ya dijimos antes en construcción, no es posible que haya hecho, no en línea, no de acuerdo a la plomada, y después ya cuando está construida quiere enderezar. Es imposible. Ya. Entonces tenemos que ver cada uno de los cristianos, definitivamente. Entonces, eso es lo que hacen las iglesias patrocinadoras o las iglesias, como puede llamarse el conjunto de confederación de iglesias, de congregaciones. ¿Ya? Entonces ellos se inventan el error y luego buscan textos bíblicos que les pueda
que les pueda favorecer, que les pueda ayudar, según ellos, para decir que ahí tienen base bíblica de lo que ya hicieron, el error que hicieron, ¿no? No es así definitivamente, no es posible así. Pero esa es la verdad, o sea, así es como hacen ellos, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente página, estamos en la página 7. Tomemos en cuenta que el propósito de esta enseñanza no es enseñar que hay iglesia aprobada por Dios, llamada iglesia patrocinadora, no es así. La intención de este tema de estudio es que se pueda entender definitivamente toda la iglesia, o sea, todos los cristianos, que no hay iglesia patrocinadora. O sea, que no hay una iglesia madre. No hay. ¿Ya? Porque no lo muestran las escrituras, no lo enseñan las escrituras. Lo que hemos estado haciendo aquí, lo que estamos haciendo aquí, es contrastar, ¿ya? O comparar entre la iglesia del Nuevo Testamento y entre la iglesia patrocinadora de los liberales. ¿Ya? O sea, los que salieron ya del plano divino, del plan de Dios, de lo que llamamos, si se llama, legítimamente se llama la apostasía, porque apostataron de la fe, saliendo y haciendo otros con sus inventos, con sus ideas creadas e inventadas otras cosas. ¿Ya? Aquí está lo que les decía. El falso maestro procede de la siguiente manera. Primeramente inventa el error y luego acude a las escrituras para tratar de probar que es bíblico. Así hace. Siempre han hecho así los sectarios. Y ahora los liberales, los hermanos liberales hacen lo mismo. Ya. Ahora, se ha iniciado la práctica de dar a cierta iglesia el nombre de iglesia patrocinadora. La expresión es, aquí está en inglés, bueno, nosotros casi no sabemos mismo inglés, pero en inglés, sponsor, no puedo leer en inglés. Pero si alguien tiene mejor traducción, eso no me molesta, dice el autor del tema que estamos tratando. Se trata de alguna iglesia que se encarga de una obra benévola o evangelística, y luego pide fondos a todas las iglesias, porque la iglesia patrocinadora es esa. Es decir, la conformaron, conjunto de congregaciones la conformaron esta iglesia patrocinadora. Y ahora, entonces, ¿qué pasa? Ahora sigue pidiendo, es la patrocinadora, pues, y ella entonces sigue pidiendo a las iglesias locales. ¿Ya? Sigue pidiendo los fondos que ahí recogen, entonces que vayan hasta allá, ¿no? Eso es lo que hace. Para promover y seguir promoviendo nuevos proyectos y poder seguir haciendo nuevos proyectos. Pide los fondos a todas las demás iglesias para el financiamiento de los dichos proyectos o de sus proyectos diversos. Llega a ser pues como una agencia de las demás iglesias, porque así llega a ser definitivamente. O sea, lo que se llama la iglesia centralista, porque centraliza los fondos de muchas iglesias en una sola iglesia. ¿Ya? Ese es el sistema organizativo humano, no es la organización bíblica, o sea, de acuerdo al propósito de Dios. Es la iglesia modernista, en otras palabras. Todo esto lo hace bajo el nombre de cooperar, bajo la expresión de cooperar. Pero es una cooperación desconocida en el Nuevo Testamento, porque si eso fuera bíblico, entonces también lo aprobáramos, lo aceptáramos, pero no es bíblico. Cuando muchos hermanos preguntamos, ¿dónde autoriza la Biblia tal práctica? Se buscaron textos para justificar en su nueva práctica. Desde luego, no hay textos que lo autoricen. Pero han citado Hechos, por ejemplo. Vamos a leer el texto. ¿Qué dice Hechos? Hechos 11, 27 al 30. Como ejemplo de lo que ellos practican. Pero Hechos 11, 27 al 30. No dice eso. No dice, o no da por cierto, o no justifica la práctica de ellos.
11. 11, 17, desde el 17 hasta el 30. 27. Desde el 27. 27, perdón, 27. 27. 27 al 30. Ya, alguien ya. A ver, de usted, hermano. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ya, gracias, hermano. Entonces, es la forma de cooperación, o sea, de, como ya dijimos también, de cooperar, o la forma de colaborar, o la forma de hacer llegar las ofrendas a hermanos que necesitaban. De una forma correcta. Pero esta no es la forma para, sin embargo, los que abogan por la iglesia patrocinadora, es el texto favorito de ellos, que buscan la manera de apoyar y hablar sobre este tema de lo que están ellos, o sea, de acuerdo a ese texto, de lo que están ellos haciendo para buscar aprobación. Y aquí dicen que encuentran aprobación. Pero el texto dice, notemos claramente aquí, vamos a leer un poco más despacio otra vez. Dice, y levantándose, a ver, voy a leer el 27. Voy a leer el 26. Dice el 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quién se congregó ahí todo un año con la iglesia? ¿No? ¿Cuál era? ¿Quién era? Dice el 25. Entonces vamos a leer el 25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, o sea, con los hermanos, Bernabé y Pablo, con todo un año con la iglesia. Se quedaron ahí un tiempo de un año, y se congregaron ahí y pasaron enseñando la palabra de Dios. Mucha gente, dice, enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue ahí, ¿no es cierto? Entonces se llamó por primera vez cristianos. Ya, y dice el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, o sea, vinieron de Jerusalén a Antioquía, descendieron, dice, ¿no? Y dice, y el verso 28, y levantándose uno de ellos, que se llamaba, o llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de este gobierno de Claudio, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué dice el texto? Dice, bueno, el Espíritu Santo anunciaba que vendría un tiempo difícil, difícil para toda la gente que habitaba, ¿no? Que vivía. Ya. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. De acuerdo a esto, determinaron enviar algunas cosas necesarias, y pues para suplir las necesidades de cada uno de ellos, enviar a Judea, determinaron enviar a Judea, a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo cual, ¿por medio de qué hicieron? Dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos, por mano de Bernabé y Saulo. El texto no dice que enviaron a una iglesia madre. Dice que lo enviaron a los ancianos, claro, sí, lo enviaron, pero por mano de Bernabé y Saulo, pero tomando en cuenta que este era un momento especial, o sea, diríamos así, del suceso que estaba aconteciendo, que iba a acontecer. Ya, entonces, eso fue, no fue que las iglesias siempre tendrían que estar
y haciendo llegar los donativos de, La otra congregación. de las congregaciones a ese lugar. No dice el texto nada. Sin embargo, estos se cogen de estos pasajes para dar y aseverar tanto de que ahí está la iglesia patrocinadora, que por esa razón todas las iglesias deben colaborar y que esa debe ser la principal que recoge todo y distribuye vuelta los fondos. Pero no dice nada de ese texto, no dice nada, no dice el texto nada de esa manera, ¿no? Es como se prevé, ¿no es cierto? Alguien dice, verá, va a venir una tempestad tremenda o va a reventar el Napo en tal tiempo. Así que se pide a toda la gente que está en la ribera del Napo que salga, por favor, no sé, alójese aunque sean las familias de los vecinos. Entonces la gente se prepara y dice, bueno, tenemos que dar de comer a esta gente unas semanas hasta que pase el momento angustioso que va a venir. Ya. Y definitivamente suplen las necesidades de la gente así. Claro, Ya. Y luego ya pasó eso. Ya pasó. Ya. Y vuelven a su lugar, donde estuvieron antes. Ya. Entonces aquí también era para decir una forma semejante, ya, de que vendría una gran hambre, ciertamente, sí, vendría un momento difícil, sí. Y pues, de todas maneras, los hermanos también, sabiendo que esto vendrían los hermanos de allá, de ese lugar, entonces determinaron enviar algunas cosas necesarias, enviar también en efectivo, lo enviaron también, bueno, y para ayudar a los hermanos que estaban allá, ¿no? Porque ¿en qué región dice que era? Judea. En Judea. Así dice, ¿no? Entonces enviaron allá a Judea a los hermanos que estaban allá la ayuda, ¿ya? Pero ellos no estuvieron enviando todas las semanas o cada mes, no sé, no estuvieron enviando porque no dice el texto tampoco así. Pero una vez que ya pasó esto, pues definitivamente suplieron las necesidades de los hermanos, ya dejaron de seguir enviando, ¿ya? Y tampoco da lugar a que esta era una iglesia de Jerusalén central y que ahí tenían que enviar todos los donativos para que ellos se encarguen de distribuir. No era así, en ningún sentido. Entonces, bien, con la idea que tenemos ya, podemos continuar entonces. Como ejemplo de ellos, este texto coge como ejemplo. Y dicen que aquí aseguran y que aquí afirma la palabra de Dios de lo que están haciendo, de lo que está haciendo la iglesia patrocinadora. Ahora bien, pero ¿qué dice el texto? Vamos a ver algo más. ¿Qué dice el texto? ¿Dice algo de cierta iglesia patrocinadora? No. ¿O iglesia central que se encarga de los fondos de muchas iglesias? No. Amado hermano, ¿cree usted que los hermanos liberales leyeron este texto y luego se sintieron obligados a establecer una iglesia patrocinadora? De ninguna manera. Sino que primeramente establecieron una iglesia patrocinadora y entonces comenzaron a buscar textos de aprobación, los cuales no existen. No existen. Según Hechos, que leímos, Hechos capítulo 11, versos 27-30, dice que la ayuda de los hermanos de Antioquía, porque así fue, los hermanos de Antioquía, fue enviada a los hermanos que habitaban en Judea. Según la teoría de los hermanos liberales, escuchen, de los hermanos liberales, o sea, los que creen en las iglesias patrocinadoras y los que abogan por ellas, la ayuda fue entregada a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, así dicen ellos, la cual llegó a ser la primera iglesia patrocinadora, según ellos. Y que estos ancianos de Jerusalén se encargaron de distribuir la ayuda a las demás iglesias de Judea. No dice el texto así. No dice así de esa manera. ¿Cuál es la base de su argumento? La base de su argumento toma, según ellos, el sentido. Es en Hechos 11:30. ¿Qué decía el 11:30? Dice,
lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ya. Entonces dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y este texto habla de los ancianos. ¿Pero cuáles? La pregunta. ¿Los de Jerusalén solamente? El texto no dice ancianos de Jerusalén. Dice en sentido general. Tomen en cuenta ustedes. Dice de Judea. ¿Ya? O sea, Judea era amplio. Adentro estaba Jerusalén también. O sea, es como decir, de Quito el presidente de la República decidió enviar a todos la ayuda para la provincia de Napo. ¿Es solo para Chotapunta? ¿O es solo para Tena? Bueno, lamentablemente a veces también ha ocurrido así. O sea, no llega al destinatario. Pero hablando en sentido claro de lo que queremos decir aquí, ¿para qué era? ¿Para dónde? Para el Napo. O sea, era para todo el Napo. O sea, no era, si hubiera dicho solamente para Tena, entonces se quedaba en Tena. Pero es para el Napo. Entonces aquí el texto bíblico dice, para Judea. Vamos a volver a leer otra vez el texto. A ver qué decía. Es importante entender esas palabras. Dice ahí, verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En Judea. Eso significa que Judea era amplia y pues se incluía también Jerusalén y pues era a cada uno de los ancianos que estaban en donde estaban las iglesias locales, las iglesias de Cristo. ¿Sí? Por eso son los ancianos. Se habla en términos relativos, no exclusivos. Ya. Se habla de los ancianos. Dos cosas importantes que debemos entender aquí. Primero, es que los hermanos determinaron enviar esta ayuda a las iglesias de Cristo de Judea. ¿Sí? Por mano de Bernabé y Saulo, claro que sí. ¿Pero a dónde enviaban? ¿Exclusivamente a una iglesia madre en Jerusalén? No. Enviaron a los hermanos, o sea, a los ancianos de las iglesias que estaban en Judea. ¿Sí? Es decir, a todas las iglesias que estaban radicadas ahí. O sea, por eso es que no suena bien cuando ellos nos dicen otra cosa. Pues. Ya. Y vamos a ver otros textos para poder entender más todavía. ¿Ya? Perdón, hermano, en el verso 25, o sea, los hermanos de Antioquía enviaban la ayuda a los de Judea, pero lo hacían como iglesia o individualmente, o sea, personalmente, porque dice cada uno daba conforme a lo que tenía, dice. Claro, por supuesto que ellos, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la ofrenda, no vamos a especular el texto bíblico, pero sí, cuando hablamos de la ofrenda, cada uno toma una decisión de ofrendar, ¿ya? Y sin duda cada uno toma la decisión de ofrendar, ¿ya? Y bueno, la iglesia tiene una tesorería, que es la recolección y guardado de las ofrendas, esto se llama tesorería. Entonces se recogen las ofrendas, pero cada uno determina, según la voluntad, así dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿ya? Entonces, cada cristiano decidió dar enviar a través de los hermanos. Claro que eso también se recogía en la iglesia, pues. Tenía que recogerse en la iglesia. Ya, se puede entender. Y así se puede entender en definitiva de las dos maneras, tanto que cada uno ponía su parte. Otro no va contrario al texto bíblico, porque si por ejemplo, habían hermanos que, supongamos, hay hermanos que aquí, pero no vamos a especular al texto bíblico, dije yo. Pero yo digo, una aclaración nada más en este sentido. Si algún hermano sabe que en Tena está en una crisis, un ejemplo digo, no quiero que se presente en ningún caso, pero una crisis, entonces los hermanos de Loma Alta decidieron enviar plátano, yo qué sé, entonces recogen, ¿no es cierto? Cada uno decidieron enviar. Pero ¿a quién tenían que entregar? Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? A él tenían que entregar. ¿Y a dónde tenían que llegar? A los ancianos de Judea.
No dice de Jerusalén exclusivamente, Claro, sino a los ancianos de las iglesias de Cristo de Judea. ¿Sí? Porque no dice el texto bíblico a la iglesia principal que está en Jerusalén. Claro que llegó también a Jerusalén, pero no era una iglesia madre, no se constituyó como una iglesia madre o una iglesia central. O sea que de ahí va, de todas Y partes. que de ahí tenía daban, que iba ahí. repartir a los otros hermanos, no. No, de ninguna manera, o sea, no era así. Creo que aclara en donde Entonces, dice, aquí, a donde dice a los hermanos, significa que eso quiere decir que había muchas iglesias locales ahí. En Judea. ya, pero aquí la pregunta que me hacía el hermano es, dice, verá, aquí dice así, voy a leer otra vez. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, llegaron de Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra habitada, o sea, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Cuáles hermanos determinaron enviar? Es la pregunta, los de Antioquía. ¿A cuáles hermanos? A los hermanos que estaban en Judea. Ya. Y ya dice el versos 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. A los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Pero los ancianos ¿de dónde? De Judea. De Judea. Ya. En Judea, ¿cuántas iglesias estaban? ¿No es cierto? A los hermanos de las iglesias de Judea. Ya. Entonces, definitivamente, no se constituyó Jerusalén como una iglesia madre, sino que ellos llevaron los donativos a las iglesias de Cristo que estaban en Judea. Están padeciendo. Ya. Judea. Eso dice el texto. Claro, se recogió, como digo, lo que iban a enviar, se recogió, claro que tenía que recogerse, los hermanos recogían los hermanos ahí en Antioquía Para llevar. y enviaron por medio de Bernabé, Pablo Saulo. y Bernabé. ¿Sí? Es que tenía que haber alguien que se encargara de llevarlos. Y si no, ¿cómo? Ya. Pero el punto tratado aquí es que se entienda bien que eran las iglesias que estaban erradicadas o establecidas en Judea. Eso da a entender también que podían estar sufriendo todas las iglesias en Judea alguna necesidad. Es que era para todo el lugar era. Todo el lugar de Judea. Porque según lo que el Espíritu Santo dice aquí, dice el verso 28, levantándose uno de ellos Agabo daba a entender que por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. En toda la tierra habitada. Toda Judea. Ya. Entonces estaba dando a entender que era toda la provincia, todo el territorio. Ya. Entonces, eso. Pero claro, si nosotros nos quedamos en la Biblia, cada palabra tiene un significado. Y una palabra y otra palabra tiene importancia. O sea, no es que simplemente si suprimo yo una y ya está bien, no la tomo en cuenta. Ya, no. Todo tiene su significado y todas las palabras son importantes. Por eso están, si no estuvieran. Si no estuviera, por ejemplo, que era para los hermanos de Judea, y a lo mejor hubiera dicho para los hermanos que estaban en Jerusalén, entonces se hubiera podido entender a lo mejor que únicamente era Jerusalén y Jerusalén se encargaba de repartir los donativos. Pero dice habitada, el verso 28 dice, esta hambre que ocurrió ¿a dónde? En toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y dice el 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. No en Jerusalén solamente, sino en Judea. Los hermanos. ¿Ya? A los hermanos que habitaban en Judea. ¿Está claro? Si hubiese dicho al anciano, quizá para pensar de que esto Y tomen debieron también en poder, cuenta que la pero dice a pluralidad de los ancianos ancianos. también se dice ahí. a los ancianos. Porque si hubiese dicho al anciano, entonces, claro que ahí hubiesen tenido más vara lo que se dice para afirmar. Ya.
Entonces, no da lugar a pensar de que la iglesia de Jerusalén se convirtió en la iglesia central, no la iglesia centralista, no la iglesia patrocinadora, no era la iglesia conjunto de las iglesias, ¿cómo les digo?, de las iglesias locales. O sea, no era la confederación de iglesias, Jerusalén, no era, de ninguna manera. Entonces, pero sí, los que formaron o hicieron o levantaron este error, ya después, una vez ya inventado el error, buscaron la manera de encontrar textos bíblicos que les justifique el error que ya habían hecho. No lo lograron porque no hay. Dice entonces, voy a otra vez a leer. Hechos 11, 27 al 30. Dice que la ayuda de los hermanos de Antioquía fue enviada a los hermanos que habitaban en Judea. Queda claro. Según la teoría de los hermanos liberales, la teoría de ellos, los que creen en iglesias, los que creen en iglesias patrocinadoras. La ayuda fue entregada a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, la cual llegó a ser la primera iglesia patrocinadora, según ellos. Y estos ancianos de Jerusalén se encargaron de distribuir la ayuda a las demás iglesias de Judea. Eso no dice la Biblia. No dice la Biblia. Ya. Ahora, dijimos que ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la base de su argumento? Hechos 11:30. Dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Este texto habla de ancianos. Claro. ¿Pero cuáles? ¿Los de Jerusalén solamente? El texto no dice los ancianos de Jerusalén, sino de Judea. ¿Ya? Entonces era toda la región de Judea. ¿Ya? Verso 29. A los hermanos que habitaban en Judea. ¿Se dan cuenta cómo se puede entender el texto? Claro. A los hermanos que habitaban en Judea. El evangelio predicado en Judea. Hechos, léase por favor Hechos 1:8. En Judea. Hechos 1:8. A ver, lea usted, hermano, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, gracias, hermano. Tomen en cuenta las palabras del texto, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Acuérdense que le está diciendo a los discípulos. ¿Ya? Entonces les dijo el Señor a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Para que se entienda que no solamente esto iba a ser, solamente ellos iban a ser testigos únicamente de Jerusalén o en Jerusalén. No, en toda la tierra habitada. En otras palabras, según el texto que dice, me seréis testigos en toda la tierra habitada. ¿Ya? Era general. O sea, el Evangelio definitivamente debía ser conocido. El Evangelio predicado por los apóstoles debía haber sido y debía ser conocido generalmente. Y así lo fue, pues. Entonces, por eso tiene importancia las palabras. Ahora, las frases que dice, como ya estamos viendo allá, en toda Judea, quiere decir que es en toda la región de Judea. Toda la región de Judea, los donativos que llevaron los hermanos, tanto Saulo y Bernabé, de los hermanos de Antioquía, servía para ayudar a los hermanos que estaban en Judea, las iglesias de Cristo que estaban en Judea. No era exclusivamente para los hermanos que estaban en Jerusalén, únicamente. Y de ahí que se encarga ellos. No dice la Biblia en ese sentido. Ya. Y había iglesias en Judea. Claro que había. Vamos a ver, Hechos 9:31.
Más adelante, 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya, gracias. Entonces, miren lo que dice el texto. Podemos leerlo otra vez. 9:31. ¿Qué decía? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. O sea, aquí habla, por ejemplo, de las iglesias, o sea, las iglesias de Cristo locales, que estaban erradicadas o estaban formadas, o, ¿qué diría? Estaban establecidas en Judea. Habían Varias iglesias. Por eso dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya. Entonces para poder entender más, es decir, cuando se dice por toda Judea, era toda Judea. Entonces, mal la idea de los hermanos liberales que digan que los donativos de Antioquía, de los hermanos de Antioquía, únicamente fueron a Jerusalén y que de ahí se repartió. Entonces ellos quieren encontrar base ahí en el texto del error que ya cometieron. La iglesia central en Quito y de aquí se encarga de distribuir todo eso. No dice eso la Biblia. Entonces es el error. Por eso les decía, el principio parece, no es malo, parece no verlo definitivamente en error, pero el fondo es amargo. ¿Por qué? Porque si analizamos paso a paso, poquito a poquito, nos damos cuenta que la iglesia patrocinadora, no solamente, ya hablamos también la otra vez, no solamente se encarga de distribuir fondos, se encarga de enviar ancianos, ¿no? Ya, o los pastores, se encarga de capacitar a los pastores, se encarga con sus creencias, con sus nuevas creencias, o ¿cómo se llama la palabra? Con su modernismo. Entonces siguen implementando nuevas cosas, porque para ellos el modernismo no es nada, o sea, sigue siendo más. Creen que el evangelio está, en otras palabras, aparragado ahí, ¿sí? Y está quedado ahí, está anticuado, pero que ahora nosotros debemos sobresalir ahí, así. Creen que ahí lo hacen al evangelio como que no vale para ellos. Ya. Y que definitivamente tenemos que seguir dando nuevas expectativas de nuevas cosas. Y coge, claro, el texto bíblico para decir que ahí tienen apoyo. ¿Ya? Y luego no es así, como acabamos de ver este texto. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Nuevas cosas, nuevas ideas, vienen, quien impone, son los que imponen ellos, los pastores, a la congregación, saliéndose del orden divino, del plano divino, del Evangelio de Cristo, para hacer otras cosas. Y luego fácil, se introduce entonces en la iglesia en Lomalta también el piano, puede introducirse otras cosas más, ya el jugo de uva ya no será necesario, será otras cosas, o sea, sí, ¿no? Y la gente está fácil para creer, o sea, la hermandad está fácil para creer porque esas cositas poquito a poquito van dando forma en la mente y en los corazones de los cristianos. Así, poquito a poquito. Es como algo que ya el ser humano tomará en cuenta en cuanto al pecado, la vida pecaminosa. Hace una cosa y cree que no es malo. Sí es malo, pero vuelta otra vez la vuelve a hacer. Ya, dice sí es malo, pero vuelta sigue haciéndola. Se retiene de ahí y no la hace, pero vuelta la sigue haciendo. Y así se va adaptando a esa forma de vida y dice, no os conforméis, dice a este siglo, dice la Biblia. Entonces se va adaptando a esa forma de vida y después, ¿qué se hace? Se hace común y corriente. Ya, a esa forma de vida y se hace común y corriente, como que nada pasa ahí. Y como es algo normal, lo hace como algo normal. Así sucede en esta forma de
de esas iglesias liberales o esas iglesias patrocinadoras. Ya, bien, continuamos entonces. Primera Tesalonicenses 2.14. Primera Tesalonicenses 2.14. Más adelante. Primera Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ya, gracias, hermano. Tomen en cuenta otra vez el texto. 2.14. Primera Tesalonicenses 2.14. Decía, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. En Judea. Porque en Judea habían varias congregaciones. Pues. Claro. Entonces, se debe entender. Entonces, las iglesias, no hay duda, ahora sí con más afirmación que tenemos, según los textos bíblicos, los donativos que los hermanos de Antioquía decidieron enviar por manos de Bernabé y Pablo, lo enviaron a las iglesias de Cristo que estaban en Judea, en toda la tierra habitada. No era solamente Jerusalén. Ya, eso tenemos que entender. Así se dio, y aquí otra vez lo dice, ¿no es cierto? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Ya? Bueno, y así habrá más textos, porque nosotros, hermanos, y ahí dice el texto, también sabemos en Hechos 14:23, un poquito antes, Hechos 14:23. A ver, por favor. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con algunos, los encomendaron al Señor y en quien había creído. Miren, por ejemplo, aquí gracias, hermano. Por ejemplo, aquí es importante que también pudiéramos entender. Capítulo 14 de Hechos, versos 23. Ya habíamos estudiado también vez anterior esta parte, pero bueno, no importa que lo hayamos tocado otra vez. El punto aquí tratado sigue diciendo de Pablo y Bernabé. Ya, en el 14:23 de Hechos. Y dice ahí el texto, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo se dio en la organización? Otra vez topamos esto porque es parte de la organización. ¿Cómo se constituyeron ancianos? ¿Cómo era en el primer siglo el tipo de organización que Dios quiere que sea también ahora? ¿Cómo era? Constituyeron o establecieron o nombraron ancianos en cada iglesia. Ahora, no dice el texto, no da lugar a pensar en absoluto que hayan venido de Jerusalén a este lugar, que hayan venido de otro lugar para que aquí se queden aquí los hermanos o los ancianos. No, dice constituyeron o establecieron o nombraron ancianos en las iglesias, es decir, ahí, de la iglesia de ahí. Importante. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿De dónde salieron esos ancianos? Eran de la misma congregación. Es el orden divino en cuanto a la organización de la iglesia. No puede nadie faltar o hacer algo más de otra manera, porque así lo ha dicho el Señor y así lo mandó Él. Y no puede darse otra idea al respecto del propósito divino, porque lo que se da otra idea o forma otra idea o le aumenta el texto a la forma organizativa de la iglesia, entonces no es de acuerdo al propósito de Dios, ¿no? Es el diseño divino de la organización de la iglesia, diseño, la forma, ¿no es cierto? Cómo dio el Señor para que se haga, ¿ya? El diseño.
quizá estamos hablando de una construcción, usted dio la forma, el diseño, cómo usted quería que sea construido. Ya. Y cuando ve y de pronto va a los días y ve que el diseño o el modelo no estaba de acuerdo a lo como usted le dio, entonces ¿qué va a decir? ¿Va a aplaudir? No, pues no está así, no le gusta, no le agrada. Entonces, el diseño o el modelo de acuerdo al orden divino es así, como Él quiere, como el Señor quiere. Y si Él ve que otra cosa está haciendo la iglesia, o los que dicen que son parte de la iglesia, definitivamente no le gusta, ¿no? Por eso Él dio el modelo, la forma, la organización. Y nosotros eso podemos verlo en el Antiguo Testamento también. El modelo, el diseño, como Dios dio a Noé para que construya la barca, por ejemplo. ¿Qué tal si él hubiera construido de otra manera? No agradaba a Dios, pues. ¿Ya? Miren. No es que le dice a alguien que prepare café y le dice, prepara con azúcar y luego le pone sal. No, entonces no es así. Entonces, de acuerdo al diseño de Dios, Dios quiere así, el diseño, el modelo que Dios dio, así quiere que sea su iglesia, organizar de la forma de la organización como Él quiere. Eso Dios quiere. Entonces, ahí está. Entonces, no puede ser que la iglesia central tenga que venir los ancianos, porque acá en Loma Alta no son capaces, son incapaces, y no pueden superarse, ¿ya? Entonces ahí están las nuevas innovaciones, porque ese viene a innovar, a poner nuevas cosas, a ingresar nuevas cosas. Como la gente no le gusta que venga de otro lado alguien, y no son capaces acá, entonces yo pues ahora sí puedo hacer y deshacer con la gente de acá. Así son los pastores. ¿Ya? Mayormente tienen jactancia, decir, no, que ellos vienen preparándose, vienen de una, ¿cómo se llama? De una capacitación, o yo que sé, convención, como quieran llamarle. Y de ahí venimos acá y eso nos enseñaron, de eso tenemos que poner aquí, a adaptar a la iglesia de Cristo acá. Entonces, jactancia en eso, ¿no? Y ya, veamos otro texto. Porque, acabo de leer esta parte, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. También sabemos, 14:23, que Pablo y sus compañeros escogieron ancianos en cada iglesia, como ya dijimos. Si escogieron ancianos en cada una de las iglesias mencionadas, en Hechos 13:14. Podemos leer. Hechos 13:14. ¿Qué dice? Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ya, ellos pasaron, ¿no es cierto? Sí, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Ya? Y después dice ahí el texto, más adelantito, que a la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. ¿Ya? Entonces Pablo se levantó y comenzó a hablar, ¿no es cierto? Ya. Y ahí comenzó a decir algo, o sea, a hablar del evangelio. Ya. Bueno, entonces, pero es importante, ya eran ancianos que se nombraban, la organización de la iglesia de Cristo es local, es autónoma, y pues así quiso Dios que sea, y así lo fue, y así lo es todavía, no ha cambiado. ¿No cree usted, una pregunta, no cree usted que también se escogieron ancianos en las iglesias judías y que fueron las primeras iglesias establecidas por los apóstoles? ¿Acaso Hechos 14:23 no incluye las iglesias de Judea? Pregunta, ¿no? Bueno, y de acuerdo a Hechos 12:25, que también lo vamos a leer, 12:25 de Hechos, ¿qué dice ahí?
Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos. Bernabé y Saulo, gracias hermano. Bernabé y Saulo cumplido su servicio. Hicieron su tarea. Así fue. Así. Ellos regresaron, ¿no es cierto? Y se fueron a otro lugar también, porque sí andaban ellos. Ya. Bueno, cumplido su servicio, vinieron a Jerusalén, volvieron a Jerusalén. ¿Creen que este texto, según los liberales, o sea, de la iglesia patrocinadora, autoriza, o sea, la iglesia patrocinadora les autoriza? ¿Creen que este texto es evidencia concreta de lo que Pablo y Bernabé llegaron solamente a Jerusalén para entregar los fondos a los ancianos de Jerusalén y que no llevaron el dinero a los ancianos de las iglesias de Cristo que estaban en Judea? ¿Así creen? Por eso ellos siguen buscando más, nuevas innovaciones. Pero ¿cuál fue el servicio que cumplieron? Es la pregunta. Los hermanos de Antioquía determinaron, nótese claramente el texto que nos decía, que determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, ¿quiénes fueron los encargados de llevar este donativo? Bernabé y Pablo, ¿cierto? Ellos, una vez que cumplieron esa tarea, entonces regresaron otra vez. Regresaron, claro que regresaron, pero cumplieron la tarea entregando a los hermanos de las iglesias o a los ancianos de las iglesias de Judea. Ya. Hicieronlo y lo determinaron hacer. Este texto no dice nada de entregar los fondos solamente a un grupo de ancianos de los de Jerusalén. No dice nada. Para que estos se encargaran de distribuir a las iglesias que estaban erradicadas en Judea. No dice nada, ¿no? La iglesia de Jerusalén no era iglesia patrocinadora en el primer siglo. No lo era. No lo debiera ser ninguna iglesia patrocinadora en ese sentido. No debiera haber, mejor dicho. El esfuerzo de los hermanos liberales por probar, o sea, los que abogan por la iglesia patrocinadora, por probar esto es semejante, y los esfuerzos de los pastores sectarios de probar lo que habían infantes en las casas, de Cornelio y de Lidia y el carcelero, es pura suposición. Porque igual, por ejemplo, yo me acuerdo algún tiempo, cuando yo me iba a la catequesis bueno, entonces hablábamos sobre este tema, pero decía, pero había niños, no dicen que niños, no hay niños, se discutía eso, no hay niños. No dice que había niños con el carcelero, no dice que había en la familia de Lidia niños, al menos no los menciona. Ya, entonces, ¿quiénes se bautizaron? No fueron los niños, porque se discutía esa parte. Entonces también este texto igual tiene que entenderse que no, así como los liberales intentan por probar sobre su iglesia patrocinada, sobre su error, otras iglesias como la iglesia católica intentan por probar, cogiendo estos textos, de que ahí también habían niños, y por lo tanto pues los niños deben ser bautizados también el día de hoy. Pero aunque intenten probarlo, la Biblia no dice nada. Entonces, al intentar probar, ¿qué es lo que sucede en el caso de que si hubieron o no hubieron niños? Supongo. Ahora, esa suposición no hay veracidad. O sea, si alguien viene acá y dice, supongo que, no, le dice, ¿pero qué? ¿Usted vio, hermano? No, es que yo no vi, pero supongo que así fue. Entonces, no, pues. Es que ellos se imaginan una suposición de que en una casa siempre debe haber niños. Claro, eso supone. Pero la suposición no cala dentro del contexto bíblico, porque ahí dice únicamente que fueron bautizados. No hay seguridad. Bernabé dice que fueron bautizados. Por ejemplo, el carcelero fue bautizado. Ya. Y Lidia lo mismo. Al menos Lidia estaba ahí, en donde estaba vendiendo. Pero
y fueron bautizados. Pero el suponer que habían niños y que también fueron bautizados es otra cosa. Es otra cosa. Definitivamente que no dice la Biblia. Es una pura suposición. Ya. O sea, ya pasa a formarse lo que Porque al suponer, en el momento que el individuo supone que hubieron niños y que fueron bautizados, está en contra de otros mandamientos. Claro, Ir por todo el mundo, les dijo la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué dice Hechos? Dice Hechos 2:38. Y arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y los niños no nacen con pecado. Entonces, ¿de qué se iban a bautizar los niños? Dice el texto bíblico, para perdón de pecados. Entonces, la suposición de ellos, o de los muchos, o de los tantos, en cuanto a estos aspectos, que la Biblia lo dice claro, ¿ya? Entonces, es pura idea humana. No suena bien. Y lo mismo es en la iglesia patrocinadora. La suposición de que Pablo fue a Jerusalén a entregar los donativos, los fondos, para que de ahí distribuyan los ancianos a las demás iglesias que estaban en Judea, es pura suposición, puro invento. Ya. Terminamos entonces. Vuelvo a decir esto, primeramente. Los hermanos iniciaron su práctica. Entonces buscaron textos bíblicos para apoyar su práctica. Dice en 2 Timoteo 2:15, que vamos a leer ese texto finalmente. 2 Timoteo 2:15. ¿Qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya, gracias, hermano. Entonces, dice ahí claramente que debemos usar bien la palabra. El peor problema de quien enseña, el peor problema de quien enseña es que no se entienda las palabras y que ahí trate de acomodarle a como él quiere acomodarle. Hermanos, yo les recomendaría, sinceramente les recomiendo mucho que ustedes, cuando ustedes vean un texto con cierta palabra que no la entiendan, no traten de acomodarle, sino que traten de investigar la palabra, ¿no? Porque tratar de acomodarle la palabra le cambia el sentido al texto. Entonces, lo recomendable, de acuerdo al propósito de Dios, es de que si la palabra no la entiendo, debo investigarla.